algunos dicen que Spider-Man está maldito. Sí, sus historias poseen temáticas y conceptos capaces de alargar su vitalidad durante años y o décadas, pero es un hecho que ciertas decisiones editoriales lo mantienen anclado en una poderosa burbuja conocida como los dulces y eternos veintitantos. De vez en cuando, un personaje sigue adelante y atraviesa nuevas aventuras, con nuevos personajes y dilemas. A veces, una iniciativa semejante es recibida con entusiasmo, así como, de vez en cuando, es vapuleada por el público, ya sea porque el concepto en sí no funciona o porque su ejecución dejó mucho que desear. Sin embargo, son caminos que un personaje longevo y activo tendrá que afrontar para continuar existiendo. Hasta que Marvel Comics se opuso a ello, claro. Ellos creen que Peter Parker debe permanecer en la veintena porque piensan que es donde mejor funciona el personaje a nivel dinámico y conceptual, lo que, a largo plazo, ha sitiado al protagonista en un callejón sin salida cada vez más estrecho. Pero, ¿qué pasaría si Peter Parker hubiera crecido como una persona normal de la vida real? Chip Zdarsky divide la propuesta en una miniserie de 6 números, la cual comentaré a través de 2 crónicas. Su propuesta es sencilla e intrigante, pues cada número se sitúa en una década diferente, empezando en el 66 y culminando en 2019, retratando los altos y bajos de un Peter Parker que siempre se ve envuelto en alguna clase de conflicto llamativo y o temático. Para conseguirlo, el escritor rellena cada número con 2 tipos de conflictos, interno y externo. Como muestra, el primer capítulo, que se ambienta a finales de los 60 y planta las semillas conflictivas de toda la serie, representada en libertades políticas que rodean la vida de Spider-Man y compañía. Si bien Peter lleva 4 años protegiendo las calles de Nueva York, ¿no tendría más sentido que éste se anotase a la guerra para proteger a su país? Con habilidades como las suyas, podría evitar un montón de muertes y apoyar un desarrollo sustancial al conflicto bélico. Pero, ¿sería lo correcto abusar de su poder de tal forma con tal de proteger a un continente que lo deja de lado? ¿Estaría bien dejar de lado todo eso y seguir patrullando las calles de Manhattan, aun y cuando compañeros como Flash Thompson deciden dar un paso al frente en honor a lo que Spider-Man representa como símbolo de poder y responsabilidad? Estas preguntas atormentan al protagonista de sobremanera durante todo el número, y los siguientes presentan una continuación directa del conflicto, representándose de distintas formas, como sus preocupaciones sobre cómo mantener sus amistades con MJ o Harry en los 70, cómo lidiar con una tía May mucho más octogenaria que de costumbre, o cómo balancear su vida superheroica con su rol como padre y marido en los 80. Son conflictos internos que le vienen de chiripa al personaje, porque siempre son un tira y afloja del clásico concepto de poder y responsabilidad, pero bajo una lupa mucho más adulta e identificable, pues, ante todo, este cómic es más una historia de Peter Parker que una historia de Spider-Man, siendo esto último el detonante directo de algunos de sus problemas, lo que nos lleva a la otra cara de la moneda, sus conflictos externos, es decir, los antagonistas de turno. Los 3 primeros números presentan una galería casi lineal a seguir, empezando con un pisotón del Duende Verde, que cede el paso a su hijo, Harry Osborn, rebautizado como Duende Negro, para después otorgarle la batuta a un Kraven en fase terminal. Elecciones que siguen una sintonía y tonalidad acorde con sus respectivas décadas y que funcionan por varias razones, siendo una de ellas los leves giros de tuerca, entre comillas, que les acompañan. Sí, el Duende Verde da el pistoletazo de salida, pero lo hace tras descubrir que Peter y Spidey son la misma persona, y siendo derrotado casi inmediatamente. Su presencia no es tan directa como se podría imaginar, pues las consecuencias de sus acciones apuestan más hacia un epílogo en constante desarrollo, detonado después de que Peter revelase a la policía, anónimamente, que el Duende Verde y Norman Osborn son la misma persona. Todo debería haber acabado ahí, con un Norman amnésico siendo llevado ante la justicia. Pero todavía quedaba Harry, quien, como de costumbre, trata de satisfacer los oníricos deseos de su padre, aunque eso signifique vivir en conflicto las 24 horas a causa de la dificultad de sus deseos, lo que lo lleva por el camino de las drogas y una inestabilidad potente, aunque haya conseguido casarse con Mary Jane en el proceso, lo cual es, quizás, el punto más fraco de esta historia por el momento.
el hecho de que sitúa a varios personajes en ciertas posiciones interesantes sin lugar a desarrollo previo, justificándolas con sobreexposición y poco más. Pero no es un problema grave, pues por cada fallo de este calibre hay otros 5 aciertos certeros. Las acciones del Duende Negro son una extensión de Norman, y si bien ahora mismo no sabemos hasta dónde se quiere llegar con ello, es gracias a Harry que obtenemos uno de los plot twists más dolorosos y enfermizos de la obra, el cual, si bien ya os podréis imaginar cómo termina, lo hace de forma bastante visceral e inesperada, retorciendo la tonalidad de una historia que ya era bastante turbia y madura de por sí. Y, entonces, llegamos a la década de los 80, antagonizada por Kraven el Cazador, lo que nos ofrece una especie de versión resumida de La última cacería de Kraven, pero con un Peter en sus 40, en una de sus etapas más tensas y dolorosas. Lo mismo puede decirse del villano, que ha sido diagnosticado con cáncer y fallecerá pronto, aunque eso no es lo que le duele. En realidad, siente lástima por Spider-Man, un formidable enemigo que, antaño, representaba una cacería apasionante y digna, hoy día relegado a un cascarón vacío, lento y oxidado. Kraven no puede soportar esa visión y quiere erradicar a Peter del mapa por ello, además de limpiar las calles de Nueva York al estilo Punisher como añadido extra. Y habría conseguido salirse con la suya de no ser porque en esta historia también debutó el simbionte. Peter no permite que éste tome control de su cuerpo porque no es estúpido, pues nada más obtenerlo, decidió analizarlo y estudiar medidas de seguridad para impedir una posesión completa. El cómo termina este número ya es algo que tendréis que averiguarlo vosotros mismos, porque, si aún no lo habéis adivinado, estamos ante una gran historia del trepamuros, la verdad, quizás una de las mejores que ha aparecido en tiempos recientes. Spider-Man Life Story es un argumento que se desarrolla despacio, una reflexión personal que prioriza los conflictos internos por encima de la acción desmesurada, un viaje donde los conflictos externos tienen razón de ser, elementos que, además, son apoyados por una galería de personajes secundarios estable, sirviendo para expandir el lore de esta visión específica, o para detonar una reacción en cadena que desarrollará el curso del guión o las acciones del protagonista y o villano de turno, lo que, a su vez, termina por enfatizar más los temas de cada número. La guerra, el deber, el poder, la responsabilidad, la identidad, etc. Quizás la hazaña más impresionante de esta miniserie es el hecho de que Zdarsky ha sido capaz de hacer todo esto entre 3 y 6 números, demostrando en parte que, con un buen guión, da igual cuán corto o largo sea tu manuscrito, pues este conseguirá impactar de igual manera siempre y cuando esté bien escrito, con un buen protagonista, antagonista, temática y o conflicto. Por lo menos estos 3 números. La semana que viene averiguaremos cómo culmina todo en la otra mitad de la función, y si ésta consigue mantener o superar el nivel, o si perjudica la calidad actual de la obra, que es bastante buena. A mi parecer, claro está.